Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte nuevamente el día de hoy. Gracias a Dios por este día maravilloso que nos regala. Gracias por sus mensajes, gracias por sintonizar Radio Peniel. Y sí, enviamos un saludo muy cordial, muy especial a nuestras amigas que nos escuchan en Puerto Rico, a nuestras amigas que nos están escuchando también en Italia y nuestras amigas que nos escuchan en Washington. Gracias por su atención, gracias por sus mensajes. Eh, lo prometido es deuda, ¿verdad? Sí, claro que sí, enviando nuestros mensajes y nuestros saludos. Muchísimas gracias. ¿La depresión es una enfermedad de mujeres? Para Teresa, cada día es una nueva batalla para lograr salir adelante. Muchos días no tiene ánimo suficiente ni siquiera para levantarse de la cama. Y cuando su marido vuelve a casa por la noche, la encuentra todavía en pijama y con la cena sin preparar. Llora muy a menudo, y hasta sus momentos de mejor humor se ven continuamente interrumpidos por ideas de fracaso e inutilidad. Su forma de hablar y de andar es lenta, y su rostro tiene un aspecto triste. Se ha llamado a la depresión una enfermedad de mujeres, con síntomas que expresan actitudes a veces groseras e incluso autodestructivas. La realidad es que en muchos países las estadísticas muestran que esta enfermedad ataca a las mujeres en un número mucho mayor que a los hombres. Aunque las razones no son del todo claras, existen diferencias biológicas en las mujeres, tales como los cambios hormonales y la composición genética, que pueden contribuir a la depresión. Además, los factores sociales como crecientes presiones en el trabajo, responsabilidades de la familia, las expectativas de la mujer, el incremento en el porcentaje de abuso sexual y la pobreza, todo esto contribuyen en el aumento de la depresión entre las mujeres. La mujer deprimida percibe a menudo fuertes sentimientos de aversión hacia sí misma. Se siente inútil y culpable de sus insuficiencias y pueden producirse o comenzar a producirse ataques de llanto, de pérdida de peso e insomnio. La comida no sabe bien. La mujer casada pierde el interés por el sexo y también pierde todo el interés por la gente afectivamente ligada a ella. Una mujer deprimida puede empezar a tener incluso deseos suicidas o simplemente pensamientos de muerte. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, leemos: Nadie me ayudó, todos me desampararon. Caer en la desesperanza ante los problemas de la vida, a eso se le llama depresión. Este estado emocional llamado depresión fue descubierto en el siglo IV antes de Cristo, cuando Hipócrates hizo la primera descripción clínica de una enfermedad llamada melancolía, que es como la identificaban entonces. Y se ha descubierto médicamente que la depresión no solo es un estado de ánimo, sino también puede ser una enfermedad orgánica con causas biológicas. El comportamiento de quien la padece puede ser muy cambiante, como si no pudiera controlarlo. Es una escalera hacia abajo, a lo que yo le llamo las 5D: el desánimo, la desilusión, la derrota, la desesperación, la depresión. En estos momentos la persona se siente terriblemente sola, se le dificulta hacer amistades y conservarlas, se siente incompetente, inferior, culpable de todos los pecados y condenada al fracaso. Se siente vacía en su interior, siente un muro alrededor. El hombre o la mujer, cuando atraviesa por esta crisis, se siente viejo y acabado, y una constante sensación de amenaza
les acompaña, lo que produce una gran inestabilidad o crisis emocional. Esto a veces es a consecuencia de un pasado infeliz o desgraciado. Así que la persona sufre de ataques de angustia, de llanto repentino y abandono de su persona, de su higiene, de su apariencia. Pierde interés por lo que le rodea, hay desánimo absoluto y en caos extremos, con deseos hasta de morir. Los estudios indican que la mujer es especialmente susceptible, que hay de 2 a 6 veces más mujeres con depresión que hombres. Y por supuesto, los niños no están exentos, ellos también padecen depresión. Eh, ¿Quiénes son las personas que se deprimen con más frecuencia o que presentan estos cuadros de depresión? Número uno, personas que experimentan una pérdida familiar, la muerte de un cónyuge o el divorcio, o la muerte de un hijo o un aborto espontáneo. Por lo que es importante que la persona exprese dolor y tristeza en vez de negarlo. Sin embargo, después de un tiempo razonable deberá empezar otra página en su vida. Si el periodo de lágrimas y de tristeza continúa, la persona entra a la autolástima y entonces el siguiente paso será la depresión profunda. Número 2. Se deprimen las personas que sienten la pérdida por el paso del tiempo. Muchas veces escuchamos de mujeres que se deprimen al acercarse la fecha de su cumpleaños, especialmente si ya están en la edad mediana. Sienten que están sufriendo la pérdida de su vida y de su tiempo. Y a medida que pasan los años, eh, en esta cultura, ¿verdad?, orientada hacia la juventud, puede ser deprimente sentir que estamos perdiendo los mejores años de nuestra vida. Número 3, personas con baja autoestima. Se dice que en la mujer, ¿verdad? Cuando se les pregunta sobre la fuente de su depresión, la respuesta más común ha sido siempre la baja autoestima, ¿sí? El observarse a sí mismas de poco valor. Otra razón de la depresión, el número 4, serían personas sin metas, personas sin un propósito en la vida o con metas equivocadas, ¿sí? Que no saben qué es lo que quieren, ¿verdad? No saben hacia dónde van, ¿sí? Simple y sencillamente eh, no tienen sentido, ¿verdad? En su existencia, no hay un propósito definido. Número 5. Se deprimen las personas eh, sin nada que hacer. Aquellas personas que están aburridas, por supuesto, caen en la depresión. Número 6. Se deprimen las personas con demasiado que hacer o con excesivos compromisos. Algunas personas no saben decir no, ¿verdad? Y se encuentran sobrecargadas de responsabilidades y entonces se deprimen cuando no tienen ni la fuerza ni el tiempo para cumplir lo que es verdaderamente importante. No han podido distinguir entre lo urgente y lo importante, ¿verdad? Número 7. Se deprimen también mujeres que se enfocan solo y exclusivamente en su esposo e hijos, es decir, las amas de casa de edad mediana, que tienden a ser sobreprotectoras y sobreinvolucradas en cuanto a sus hijos y por supuesto sufren un grado muy alto de depresión cuando estos dejan el hogar. Número 8. Se deprimen las personas programadas desde la niñez a fracasar. Aquellos que escucharon
insistentemente, ¿verdad? De parte de los padres para con ellos. Y ojalá que tengas un hijo que algún día te pague igualito que tú lo haces conmigo para que sepas todo lo que he sufrido. O cuando yo tenía tu edad, yo era esto y yo era aquello y tú no eres capaz de hacer nada. O ustedes saben, ¿no? Palabras de inutilidad o de bloqueo o de maldición, inclusive comentarios que garantizarán que los niños crecerán con no solamente con una baja autoestima, sino que también propensos a la depresión y por lo tanto destinados a fracasar, como lo mencionamos. Número 9. También se deprimen las personas perfeccionistas, aquellas que tienen metas imposibles de alcanzar, ¿sí? Querer hacer las cosas con excelencia es bueno y es admirable, pero no todo va a salir perfectamente como uno lo ha planteado, ¿verdad? Como uno lo ha programado. Así que es necesario ser un tanto flexible contigo misma y con los demás. Número 10. Se deprimen las personas con desequilibrio hormonal o desequilibrio químico. Personas con, por ejemplo, con hipoglucemia, que es un nivel bajo de azúcar en la sangre. Si la depresión es algo, es es algo más que pasajero, que aparece de vez en cuando, es importante eh, tener un buen examen médico para comprobar que no es causada por una razón física. Siempre es importante estar bajo observación médica, ¿verdad? Y número 11, se deprimen las personas que experimentan altibajos emocionales después de ciertos eventos, tales como una fiesta, ¿verdad? Hay quienes se deprimen después de una boda, hay quienes se deprimen después de algún evento importante, ¿no? O incluso a veces después de sus vacaciones, o mujeres que después de haber dado a luz o un ascenso, ¿verdad? Se puede presentar. Ok, pero también es importante que aprendamos a distinguir entre depresiones pasajeras y depresiones más severas. Mencionaré una lista de síntomas de esta depresión y que es importante que tú las observes porque ciertamente de pronto tenemos algunos síntomas que son reiterativos y no les prestamos demasiada atención, ¿verdad? O simplemente pensamos que es producto de otra cosa y a veces llevamos el tratamiento equivocado porque no sabemos distinguir precisamente la causa, ¿no? O qué es lo que está produciendo los síntomas, no los, no los observamos cuidadosamente. Bueno, algunos de estos síntomas son, por ejemplo, la pasividad. Al principio puede ser tan leve que apenas se nota, ¿verdad? Particularmente es muy observable cuando una persona ha sido activa, ha sido una persona con metas, con objetivos y de pronto como que pasa esa etapa de pasividad. Te repito, al principio no es muy notorio, pero poco a poco va siendo más, va siendo más observada. Otro de los síntomas es la falta de interés. Es decir, la persona pierde el interés en las cosas normales de la vida y en su propia persona, ¿sí? Otro síntoma es el pesimismo. Es decir, todo lo ve negro, negativo, ¿sí? También pasa al punto de la desesperación. La persona es menos paciente, la persona es más ansiosa, pero también se observan actitudes de autodesprecio, es decir, no valgo nada, no puedo hacer nada bien, todo me sale mal, etcétera. Incluso empieza a retirarse de la gente, se encierra en su mundo, se encierra en su casa. También se observan cambios de personalidad y de hábitos. De igual manera, la persona muestra cuadros de fatiga,
Es decir, hay un cansancio anormal, pierde toda gota de energía y desea dormir mucho, mucho y a veces con problemas incluso para descansar, ¿sí? También se puede presentar la glotonería, exceso de alimento o falta de apetito. Si algunas mujeres comen de más, ¿verdad? Y su sobrepeso les deprime aún más. Y otras no quieren comer nada. También en algunas personas se observa el abuso del uso de alcohol, de drogas o tranquilizantes, ¿verdad? Y esto definitivamente no es nada conveniente. El hablar de suicidio o deseos de morir es uno de de las señales que tenemos que estar muy alertas cuando observamos que una persona insiste en eso, ¿verdad? Vemos que puede estar presentando un cuadro de depresión bastante profundo. También se presenta la dificultad de tomar decisiones. De igual manera, es una persona propensa a enojarse más de lo normal, con mucho más rapidez y llorar más de lo acostumbrado. Así que si el proceso depresivo no se trata en la primera etapa, esta se puede intensificar hasta llegar a ser un cuadro clínico, un proceso clínico, es decir, que ya aumentó su gravedad, ¿sí? Entonces, cuanto más ira sienta, se sentirá todavía la persona más impotente, se sentirá más sola y se sentirá menos amada. Y cuando estas emociones dominan la personalidad, entonces ocurre una interrupción en su vida saludable y comienza a alterar el proceso químico de su cuerpo y esto a su vez causa más depresión y tensión emocional. Como podemos observar, es de suyo importante tener muy presente los síntomas, ¿verdad? Por supuesto, hay muchos tratamientos, sobre todo tratamientos médicos, ¿sí? Que si los antidepresivos, que sustancias químicas que aletargan, que duermen, los cuales definitivamente nosotros como creyentes no recomendamos, ¿verdad? Pero en algunos casos será necesario dependiendo de la condición del paciente, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los antidepresivos no resuelven el conflicto interno si es emocional, ¿sí? Cuando el problema es causado por problemas neurológicos, entonces sí habrá de recibir tratamiento especial para hacer funcionar correctamente los neurotransmisores cerebrales, perdón, ¿sí? Entonces, eh, para ello es necesario hacer algún mapeo cerebral, hacer algún estudio y observar si esto es de carácter biológico, ¿verdad? O neurológico. Pero también, de acuerdo a las investigaciones, nos damos cuenta que la depresión no es un fenómeno moderno. Hay varios casos en la Biblia. En la Biblia tenemos, por ejemplo, el caso de Moisés en el libro de Números, capítulo 11, del versículo 10 al 15. Él habla, dice que él, al sentir la carga de su ministerio, ¿verdad? Llegó a un punto de depresión. Recuerden que él tenía que guiar un pueblo rebelde, inconforme y malagradecido. Entonces llegó al punto de que esa carga, esa presión, le produjo también depresión. Tenemos otro personaje también muy conocido, Jonás, ¿verdad? En el capítulo 4 dice en el versículo 1 que Jonás se apesumbró en extremo. Y en el versículo 3 dice, y ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida.
Entonces, aquí estamos observando que en el caso de Jonás, él llegó al punto de la depresión porque simple y sencillamente no podía salirse con la suya de que Dios no se compadeciera del pueblo de Nínive, ¿verdad? Él decía, él quería que no se compadeciera. Sin embargo, el amor y misericordia de Dios para el pueblo de Nínive, que no era un pueblo judío, ¿verdad? Era un pueblo gentil. Sin embargo, Jonás por su estado emocional de coraje, de frustración, lo llevó a la depresión. Pero también tenemos otro gran personaje, ¿verdad? Que es Elías, y que no obstante a ser un gran hombre de Dios, él sufría de depresiones tremendas, de desalientos, de soledad y debilidad humana y deseos de morir también. Aquí observamos entonces que la persona depresiva se siente desvalida y pierde, como comentamos antes, toda energía, ¿verdad? No quiere moverse, no quiere actuar, no hace más que hablar de su inferioridad, de que es un ser indigno y culpable, ¿verdad? Hace comentarios de como ¿cómo es que quieres que yo lo haga? ¿O de veras quieres que yo lo haga? Yo no, yo soy torpe, yo no lo haría bien, etcétera, ¿sí? Entonces, este es tremendo lo que observamos a través de la palabra, cómo nos va mostrando, ¿verdad? Que esto es de seres humanos el sufrirla, pero definitivamente Dios siempre tiene la respuesta, ¿verdad? Continuamos entonces leyendo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, precisamente hablando de Elías, dice que él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. ¿No es esto impresionante? ¿Verdad? Un profeta Elías con tantas demostraciones de parte de Dios, sin embargo, estaba deseando morir por la circunstancia por la que estaba pasando. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, ¿verdad? Sin tomar en cuenta sus habilidades, sin tomar en cuenta el favor que contaba de parte de Dios. Imagínense, Elías acababa de orar por lluvia y hubo una gran lluvia, como dicen las escrituras, ¿no? Dices, pero él se encontraba en esa condición cuando estaba siendo amenazado, ¿verdad? Por por aquella mujer, ¿no? Que saber que decía, pero ¿cómo llega a este punto? ¿Cómo es posible? Bueno, vemos cómo sí es posible, ¿verdad? En estas circunstancias. Pero lo importante de todo esto no es cómo solamente él reaccionó, sino qué lo que sucedió posteriormente. Dice que Dios vino en su auxilio. Dios vino en su auxilio. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5, dice que luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías, versículo 6, dice que miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Versículo 7. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios. Vean, esto es maravilloso. El Señor no le recomienda un antidepresivo, no le recomienda un calmante, sino alimentarse. Alimentarse. ¿Qué es lo que Dios nos recomienda? Alimentarnos, alimentar el alma, alimentar la mente, alimentar el cuerpo. Recuerden lo que Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios. Así que tenemos que observar, tenemos que ser cuidadosas y observar de qué nos alimentamos, ¿verdad? Nos podemos alimentar con lo que vemos. Vemos televisión, vemos cine, vemos a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué tipo de televisión vemos? ¿Qué tipo de cine vemos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vemos? Pero también nos alimentamos de lo que oímos. ¿Qué tipo de radio? ¿Qué tipo de música escuchamos? ¿Qué tipo de noticias, chismes, comentarios negativos? Allí estamos alimentando nuestra alma con lo que oímos, con lo que vemos, pero también con lo que comemos. Maledicencia, odios, negatividad, resentimientos. Allí hasta la boca se amarga, ¿verdad? Entonces, todo esto afecta de manera directa o indirecta nuestros estados de ánimo. Si ves películas violentas, por supuesto, eso va a crear violencia en ti. Si ves películas románticas, ¿verdad? Destilando amor y esas cosas, pues te vas a sentir enamorado y vas a querer incluso romancear con tu pareja o te sientes mucho mejor. Pero si tú buscas de Dios, tu fe aumenta, tu fe aumenta. Así que con lo que oyes o lo que declaras tu boca, del mismo modo, los alimentos influyen en los estados de ánimo, ¿verdad? Eh, Fíjate que con la depresión se gasta extrema energía y por eso se produce cansancio o fatiga. Así que el primer principio de la energía es que no puede existir sin una fuente. La energía requiere para existir de una fuente. Para ello, yo he clasificado la depresión en 4 tipos. La primera le llamo depresión emocional, que esta es causada por los problemas de la vida, ¿no? Las circunstanciales, lo que se te presenta en lo cotidiano, en el día a día. Entonces eso nos puede producir una depresión emocional. También tenemos la depresión neurológica, que es la que hablábamos, que puede ser producida por los problemas de los neurocircuitos cerebrales. Para ello es que recomendamos el mapeo cerebral, ver que esté funcionando correctamente nuestros neurocircuitos. Pero también tenemos la depresión biológica, que esta se debe a la alimentación deficiente, ¿sí? Tu alimentación, lo que tú comes. Si no hay una correcta alimentación, esto va a producir esa es también depresión. Depresión, por ejemplo, la falta de consumo de agua te produce depresión, la falta de consumo de suficientes verduras, frutas, también produce depresión o exceso de determinados alimentos, por ejemplo, exceso de azúcar, exceso de cafeína, exceso de grasas, ¿verdad? Donde el cuerpo se siente demasiado pesado, entonces, por supuesto, también va a producir depresión. Pero también tenemos la depresión espiritual. La depresión espiritual pocos la identifican como tal, ¿verdad? Generalmente identifican las 3 anteriores que mencioné, pero la depresión espiritual no es tan considerada. ¿Y esta por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que la produce? La produce la ausencia de la palabra de Dios en nuestra vida. La depresión espiritual, ¿verdad? Así que cuando la persona se encuentra alejado de los caminos de Dios, hay desorden, hay rebeldía, hay frustración, hay depresión, ¿verdad? Y por supuesto, aquí también vienen los ataques del enemigo, ¿verdad? Como dice Efesios 10, empieza a bombardear con información falsa, ¿verdad? Que no sirves, eres demasiado malo para que Dios te ame, etcétera. Entonces hay una separación cada vez mayor, o no se siente la persona merecedora del amor de Dios. Y esta depresión espiritual, déjenme decirles que es muy importante observarla porque esta es la más frecuente, perdón, más frecuente en todos los creyentes.
en todos los creyentes, la depresión espiritual. ¿Por qué? Porque puede ser motivada por el enemigo, puede ser motivada por mi falta de persistencia en la oración o puede ser motivada por mi falta de persistencia en el conocimiento de la palabra. Recuerden que la palabra conoce la verdad y la verdad te hará libre, pero también la falta de información, dice la escritura, que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Así que también la depresión puede producirse por falta de alimentación espiritual, ¿verdad? Falta de alimentación espiritual. Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Así que una de las recomendaciones del Señor es comer y beber. Comer y beber, porque lo primero que hace una persona deprimida es dejar de comer, es dejar de comer, es decir, dejar de comer el pan de vida, dejar de buscar de Dios. Lo primero que hace es alejarse de Dios, sentirse culpable, sentirse que aún ni Dios la ama. Sin embargo, el Señor nos dice, bebe y come, bebe y come, bebe de la palabra de Dios, come de la palabra de Dios, ¿verdad? Recuerda que el ladrón vino a robar, a matar, a destruir, ¿sí? Y viene a, y su principal objetivo es debilitar a la persona para que ya no pueda luchar, para que ya no pueda continuar, ¿sí? Acaba con su creatividad, acaba con su anhelo, acaba con su deseo. Ese es su propósito. Sin embargo, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 6, dice que Elías volvió a dormirse, volvió a dormirse. Es necesario descansar en el Señor. Entrega a Él tus cargas, tus tristezas, tus sinsabores. Si conoces la razón de tu depresión, entrégasela. Si no conoces la razón de tu depresión, preséntasela ante Dios, preséntala ante Dios. Dile, Señor, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué tengo, pero me siento terrible, me siento fatal y lo pongo ante ti. ¿Sí? Él, con su incomparable amor, siempre nos dice, vengan a mí todos los que estén cansados y fatigados, que yo los haré descansar, yo los haré dormir, es decir, yo los haré reposar. El Señor nos da su reposo, ese reposo donde descansa nuestra alma, nuestra alma. ¿Sí? Pero también el Señor nos dice, confía, 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 descansa en el Señor, confía en que Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Recuerda que un ángel tocó a Elías y ese ángel eh, le ofreció alimento, ¿verdad? Y una y otra vez regresó el ángel. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios, nuestro Padre Celestial, nunca, nunca nos abandona. El Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en todos tus caminos. Pero no hay cosa más maravillosa que fortalecerse en el Señor. Él es mi fuerza, Él es mi ayuda, Él es mi fortaleza. Cuando nos estamos atravesando por momentos así de depresión, de tristeza, de angustia, de soledad que no sabemos qué hacer, mi oración favorita es decirle, Señor, vengo ante ti, confío en ti, Señor, pongo ante ti toda tristeza, todo dolor, toda depresión, porque sé que no me dejarás, sé que no me abandonarás, confío en ti. Confío en ti. En ti he puesto toda mi confianza. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma. Porque sé que estás obrando, oh Dios, tu perfecta voluntad. Y la escritura dice que Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó. Caminó.
Así que es recomendable no solo cuidar nuestra vida espiritual, sino también cuidar la alimentación, ¿verdad? Hacer ejercicio, dormir al menos 7 horas, conectarse con espacios que brinden paz y armonía. Sí, es lindo que camines en lugares al aire libre, cerca de la naturaleza. ¿Sí? Eh, Busca lugares y haz proyectos que te hagan sentir eh, bien, ¿sí? Haz proyectos de vida que te hagan sentir pleno, que te hagan sentirte realizado. Recuerda que el Señor es nuestra fortaleza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro libertador. Te invito a que me acompañes el próximo programa. Hablaré sobre las soluciones prácticas y sencillas para vencer la depresión. Sé que en estos momentos muchísimas personas, porque esto está en las estadísticas internacionales de la salud, que es altísimo el porcentaje de personas que sufren de depresión, particularmente las mujeres. Así que si tienes a alguien, alguna amiga, algún amigo, conoces de alguien, invítalo a que escuche el programa, nuestro siguiente programa. Y te agradezco muchísimo el favor de tu atención el día de hoy. Recuerda, Dios desea verte bendecida y con éxito en la vida. Y su palabra nos enseña cómo lograrlo. Hasta la próxima.